Entonces, con el objetivo de referirnos a ellas, debemos clasificar las ecuaciones diferenciales. Se van a clasificar por tipo, orden y linealidad. ¿Cuál es la clasificación por tipo? Si una ecuación diferencial contiene únicamente derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial ordinaria. Ahora, tenemos aquí, por ejemplo, esta derivada. Es derivada de y con respecto a x. ¿Me pueden decir ustedes quién es mi variable dependiente y quién es la independiente? Muy difícil, profe. ¿Por qué es muy difícil? Ya se me olvidó todo. Recuerden quién es variable dependiente y quién es variable independiente. ¿Cuál es la? Se refiere a la primera, ¿verdad, profe? Sí, por ejemplo, esta derivada que tenemos acá. Pues está, es la derivada de y respecto a x, así Ajá. que la dependiente Ajá. es la y, Y la independiente. pues la x. Entonces recuerden, lo que aparezca en el numerador, la variable del numerador, es la variable dependiente. O sea, recuerden ustedes una función, por ejemplo, si tienen y es igual a 3x al cuadrado más 6. Aquí es donde buscamos quién es mi variable dependiente y quién es mi variable independiente. Aquí está despejada la y. Quiere decir que la y depende de los valores que yo le dé a la x para poder encontrar su valor. Si x es igual a 0, ¿y cuánto vale? Y vale 6. Entonces, mi variable dependiente aquí es y la independiente va a ser x, porque es la que yo le puedo dar valores. Por lo tanto, cuando tengamos derivada de y con respecto a x, tenemos que la variable que se encuentre en el numerador va a ser la dependiente y la que se encuentre en el denominador será la independiente. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿eh? No se vayan a olvidar. Entonces, tenemos aquí varios ejemplos. Dice, derivada de y con respecto a x más 5y es igual a Euler a la x. ¿Qué nos dice la clasificación? Aquí dice que esta ecuación diferencial solo contiene únicamente derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Podemos ver que aquí solo está la derivada de y con respecto a x. En el segundo ejemplo, tenemos también segunda derivada de y con respecto a x, primera derivada de y con respecto a x y la variable independiente. En el tercer ejemplo, en el otro ejemplo, tenemos derivada de x con respecto a t más derivada de y con respecto a t es igual a 2x más y. Dice, son ecuaciones diferenciales ordinarias. Una ecuación en la que se presentan las derivadas parciales de una o más variables dependientes, de dos o más variables independientes, se denominan ecuación diferencial parcial. Entonces, recuerden la nomenclatura de ecuaciones diferenciales parciales. Es esta que tenemos aquí, que vemos en el número 3. Es derivada parcial, segunda derivada parcial de u con respecto a x, más segunda derivada parcial de u con respecto a y. Aquí ya tengo dos variables independientes. Segunda derivada parcial de u con respecto a x. Tengo la misma variable dependiente, pero con respecto a dos variables independientes.
La primera está con respecto a X y la segunda está con respecto a T. No sé si lo ubican ahí. ¿Lo alcanzan a ver ahí, niños? Yo sí. Bueno, Sí, aquí la profe. notación que vamos a utilizar, la más común es la notación de Leibniz, que es derivada de Y con respecto a X, segunda derivada, tercera derivada. O también pueden encontrar ejemplos que es con la notación prima, que es Y prima, Y biprima, Y triprima. Recuerden que cuando es más de 3, no se ponen 4 comillas, por ejemplo. Si es derivada cuarta, se pone como indica acá, Y elevado y se pone entre paréntesis el número de derivadas que yo quiero poner. Por ejemplo, que el 4 quedaría dentro del paréntesis. No se les vaya a ocurrir poner 4 comillas, por favor. Entonces, en términos generales, para la enésima derivada sería Y entre paréntesis elevado a la n. Son las nomenclaturas más sencillas que vamos a manejar. Ahora viene la clasificación por orden. Entonces, en la clasificación por tipo solo tenemos dos. Puede ser ordinaria o diferencial, perdón, parcial, No. que son estas dos. Ecuación diferencial ordinaria, que se escribe como EDO, o ecuación diferencial parcial, que se escribe como EDP. Esa es mi clasificación por tipo. Ahora mi clasificación por orden. Dice acá, el orden de una ecuación diferencial representa el orden de la derivada más alta presente en la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que checar en mi ecuación? Tengo que revisar las derivadas y ver qué orden tiene, es decir, si es primera derivada, segunda derivada, tercera, cuarta, quinta, etcétera. Entonces podemos observar en el ejemplo que está ahí en la pantalla que tengo dos derivadas. La primera derivada es de segundo orden y la segunda derivada es de primer orden. Aunque aparezca este 3 acá, ese 3 no es de derivada, ese 3 es de exponente. ¿Sale? Entonces, revisamos y puedo observar que la derivada más grande es la de segundo orden. Por lo tanto, esta ecuación es de segundo orden. ¿Sí me explico ahí? Sí, profe. Siempre se va a tomar el orden más grande, ¿verdad? Ajá, la derivada más grande. Ese va a ser la derivada de mi ecuación o el orden de mi ecuación. Dice aquí, representa una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Las ecuaciones diferenciales, a ver, permítame, no sé quién quiere entrar. Yo, profe, pero desde mi computadora. Ah, ok. Gracias. Entonces, todo esto que les estoy mencionando ahorita va a estar ahí en la plataforma, ¿eh? Nada más que ahorita como no tenemos acceso, por eso lo estoy leyendo aquí del Word. Pero todo esto que les estoy mostrando de las ecuaciones diferenciales va a estar ahí en un libro cargado. Entonces nos quedamos, las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden se escriben ocasionalmente en esta forma diferencial, que es la que aparece aquí, m de x, y diferencial x, más n de x, y diferencial y, igual a 0. Por ejemplo, si suponemos que y representa la variable dependiente en y menos x diferencial x, más 4x diferencial y igual a 0, entonces y' es igual a la derivada de y con respecto a x. Y así al dividir entre el diferencial de x, obtendríamos la forma alternativa. O sea, esta primera ecuación que tenemos acá, se las voy a escribir, permítanme, para que sea más entendible. Tenemos aquí la ecuación, si estuviera escrita de esta manera, es y menos x
y menos x diferencial x más 4x diferencial y igual a 0. Comúnmente vamos a trabajar nosotros con esta derivada, con la derivada de y con respecto a x. Entonces, si me aparecen puros diferenciales acá, para convertirla a una ecuación diferencial ordinaria, lo que yo necesito es dividir entre el diferencial x. Si dividimos entre el diferencial x, ya me quedaría mi derivada. El primer término me quedaría como y menos x más 4x derivada de y con respecto a x igual a 0, que es lo que aparece aquí. Ya ordenando los términos, ponen 4x, en lugar de poner derivada de y, manejan y', pero recuerden que es la misma nomenclatura. Y aquí ya separamos más y, podemos poner menos x igual a 0, o 4x y' más y igual a x, que sería nada más despejar la letra x. Entonces aquí lo que estamos viendo es que para clasificar por orden una ecuación, lo que yo tengo que observar es el número de su derivada más grande. No ver los exponentes que tengan porque se pueden confundir con los exponentes, solamente ver qué derivada es la más grande que yo tengo ahí. Continuamos con la clasificación por linealidad. Esta está un poquito más compleja, esta clasificación. Se dice que una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden es lineal si f es lineal en y y a la n, es decir, todas mis variables dependientes con sus derivadas deben de tener orden 1. Eso significa, dice, que una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden es lineal cuando, y tenemos aquí una fórmula, que es esta que aparece acá, este a subíndice n, a subíndice n menos 1, a la 1, se refiere a los coeficientes. D a la n de y, dx de n son los diferentes derivadas que podemos tener en la ecuación, y la x pues sería nuestra variable independiente. Entonces dice aquí, dos casos especiales de la fórmula 6 son las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, en donde n tiene que ser igual a 1, y de segundo orden para n igual a 2. Entonces los puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta son los siguientes. Los coeficientes de a subíndice 0, a subíndice n, a subíndice 1, dice, dependen a lo sumo o a lo mucho de las variables independientes x. Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos. Tenemos y menos x, diferencial x más 4x, diferencial y igual a 0. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es y' menos 2y' más y igual a 0. Y el tercer ejemplo es tercera derivada de y con respecto a x más 3x, derivada de y con respecto a x, menos 5y igual a Euler a la x. Entonces podemos ver que todas estas, las tres ejemplos, son ecuaciones diferenciales ordinarias de primero, segundo y tercer orden, cada una respectivamente. La primera tenemos solamente derivada 1, en la segunda hay segunda derivada, por lo tanto es de orden 2, y en la tercera es tercera derivada, es de orden 3. Entonces acá, en la primera ecuación, que sería esta de acá de y menos x, recuerden que ya la escribimos acá, es esta que les puse aquí, 4xy' más y igual a x. Este es la misma representación que esto. Podemos observar que aquí el coeficiente está en términos nada más de
mi variable independiente. Aquí su coeficiente sería 1, no hay problema. Entonces, esta ecuación es lineal. Todas mis derivadas y mis variables dependientes también deben de tener orden 1. Perdón, grado 1. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria no lineal simplemente es una ecuación que no es lineal. Quiere decir que su grado va a ser un grado diferente de 1. En el caso de aquí, podemos observar, dice, término no lineal del coeficiente dependiente de y. Este coeficiente que es 1 menos y, ya está en términos de qué variable, de la variable dependiente o del independiente. Niños, En términos de la variable independiente, profe. es en términos de la dependiente, por lo tanto, esta es una ecuación no lineal. Solo puede estar su coeficiente, solo puede estar en términos de la variable independiente, es decir, que aquí tenga una x. Y como dice 1 menos y, entonces es no lineal. En el segundo, tenemos que el seno es una función que es no lineal. Si ustedes dibujan la función trigonométrica seno, en alguna graficadora pueden observar que su representación es de como unas parábolas que suben y vuelven a bajar. Entonces, su representación geométrica no es de una línea. Por lo tanto, si aparece el seno para la variable dependiente, seno o coseno, vamos a tener que va a ser una ecuación no lineal. Aquí, el tercer ejemplo, tenemos que la variable dependiente y ya está elevada a un exponente. Entonces, por estar elevado a un exponente diferente de 1, por lo tanto, ya no es lineal. No sé si me explico ahí o tengan alguna duda de esta clasificación. En esta clasificación tienen que observar dos cosas, que los coeficientes de cada variable dependiente solo pueden estar en términos de la variable independiente. Tal es el ejemplo que tenemos acá. Aquí mi coeficiente, que es 4x, está en términos de mi variable independiente. Aquí no tengo coeficiente, entonces no hay problema. Quiere decir que es lineal. El segundo caso, o el segundo punto que debemos de observar es que el exponente tanto de la derivada como de mi variable dependiente solamente sea 1, el número 1. Si es un número diferente de 1, como es el ejemplo que tenemos acá, entonces va a ser una ecuación no lineal. Tiene que cumplir con esos dos aspectos. Si no cumple esas dos cosas, ya con uno que no cumpla, se vuelve no lineal. No sé cómo ven ustedes, si le entendieron o hay alguna duda. Profe, ¿Mande? yo no entendí. Usted no entendió. Vamos a poner otro ejemplo aquí. Gracias. Tenemos la ecuación es 1 menos x de y' menos 4x y' más 5y igual a coseno de x. Bueno, vamos a checar primero el orden de esta ecuación. ¿Qué orden sería esta ecuación? De primer orden, profe. ¿Primer orden, seguro? ¿Qué orden? No. Piénsenlo bien. Recuerden que el orden se determina por la derivada más grande. Es la de segundo orden. Exacto, Ángel.
Ya nos había escrito aquí en el chat Ángel, segundo orden. Eso no cuenta, profe. Entonces, ya sabemos que es de orden 2. ¿Por qué? Por esta derivada que tenemos acá. Esta derivada es de segundo orden. Solo hay derivada de segundo orden y la de primer orden. Entonces la más grande es la número 2. Ya determinamos el orden. Ahora vamos a determinar su grado. ¿Cómo vamos a determinar el grado de esta ecuación? Ah, Bueno, el grado. me confundí por el grado hace rato, profe. Es de Sí, se primer confunde grado. mucho. Es el grado, vamos a determinarlo por el exponente que tenga cualquier derivada o la variable dependiente. Aquí vemos que no tiene ningún exponente, y', ni y', Ni ni 5. y, que son mis variables dependientes. Entonces tengo que fijarme en mis variables dependientes. Por lo tanto, aquí el grado, como ya determiné que este es mi orden 2, voy a checar a mi derivada más alta. La derivada más alta, ¿qué exponente tiene? Tiene exponente 1, porque como no está ahí, quiere decir que su exponente es 1. Entonces mi grado es grado 1. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? O sea, profe, para determinar cuál es la variable dependiente e independiente, entonces, ¿cómo es? La variable dependiente e independiente aquí tienes y', quiere decir que la derivada que estás calculando es derivada de y con respecto a x. La variable dependiente siempre va a ser la que esté en el numerador. Sí, sí. Ay, aquí ya no entró. Ah, esa es la primera clase con la profe, pero no la conocía, así que entré. No iba a entrar. Entonces, dependiente. Y la que está en el denominador es independiente. Siempre va a ser así. Que esté en el numerador es dependiente y la que esté en el denominador es independiente. Entonces, el grado de una ecuación lo van a determinar por el exponente más alto que tenga mi derivada más grande. O sea, no me importa, por ejemplo, que aquí el 5y hubiese estado elevado a la quinta potencia, por decir algo. No quiere decir que esta ecuación sea de potencia 5, de grado 5. ¿Por qué? Porque mi derivada más alta está aquí, Sí, ahí. en la segunda derivada. ¿Y qué exponente tiene la segunda derivada? La segunda derivada tiene exponente 1. Por lo tanto, el grado de toda la ecuación es grado 1. ¿Sí me explico ahí? ¿Sí quedó claro lo del orden y grado de la ecuación? Sí, 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 profe. Sí, bueno, entonces vamos a la parte de linealidad. Entonces, en la parte de linealidad tenemos que checar dos cosas. Número 1, los coeficientes que tenga mi variable dependiente y sus derivadas. Entonces ubicamos las derivadas de mi variable dependiente, que es y', y' y mi variable dependiente y. Sus coeficientes deben estar solamente en términos, ya bien sea de una constante o de mi variable independiente. Entonces revisamos. ¿Quién es mi coeficiente de la segunda derivada? Pues es lo que está a su lado izquierdo, que es 1 menos x. En términos de quién está en términos de la variable independiente. Ah, bueno, no hay problema. La siguiente, tengo y', su coeficiente es 4x, pero solo está en términos de la variable independiente. Sí cumple.
Vamos con la siguiente que es y. Está en términos nada más de una constante, entonces no hay problema. Ya cumplió con el primer punto que es el de el coeficiente solo en términos de la variable independiente. Ahora vamos a analizar el segundo punto, que es que todas las variables dependientes y sus derivadas, todo lo que marcamos en rojo, solo puede ser de grado 1. Entonces, segunda derivada es de grado 1. Primera derivada tiene grado 1. La y no tiene exponente, es de grado 1. Por lo tanto, esta ecuación diferencial sí es lineal. ¿Se entendió ahí o todavía no? Sí, profe, ¿Sí, seguro? creo. ¿Cómo que creo? Es ¿Sí que o me no? sigue, me confunde lo del grado aún. Lo del grado. Sí. El grado solo vas a observar tu derivada más alta que exponente tiene. Ese es el grado de la ecuación. ¿El exponente? El exponente de tu derivada más grande. Antes ya, profe. Es decir, si está elevado a la quinta potencia, a la sexta, a la segunda. Y para determinar si es lineal o no, Tienes que checar a todas tus derivadas, por eso los marqué aquí con rojo. Todas tus derivadas, y prima, eso es lo que vas a analizar, a todas tus derivadas y a su variable dependiente, o sea, todas las y que aparezcan son las que vas a analizar. En este caso, cuando estemos trabajando con esta forma derivada de y con respecto a x. ¿Qué voy a checar Profe, primero? Sus coeficientes, que son los que marqué con azul, que solo están en términos de la variable independiente. Y el profe, segundo punto, mande. este, siempre que esté con Y, vamos a decir que es dependiente, aunque no sea denominador y numerador. Siempre que veamos así la ecuación, vamos a hacer vamos a tomar a la Y como dependiente entonces. Sí, recuerda que esta nomenclatura que está aquí, y' es lo mismo que esta nomenclatura derivada de y con respecto a x. Están representando lo mismo, la derivada de y con respecto a x. Ahora, si la nomenclatura que te pusieran es x', entonces estamos cambiando la derivada. La derivada ya sería derivada de x con respecto a y. Y aquí ya cambia quién es dependiente y quién es independiente. O sea, todo depende de la nomenclatura que les den. Ok. Entonces, el grado, perdón, lineal o no lineal, vamos a checarlo por dos cosas, que los coeficientes solo pueden estar en términos de quien sea mi variable independiente. En este caso, mi variable independiente es la x. Entonces, por eso, el primero está correcto, el segundo está correcto y el tercero también. Y el siguiente punto es que el grado de cada uno de estos términos que yo puse con rojo solo puede ser grado 1. Es decir, que si aquí tuviéramos un exponente a la quinta, ya por eso mi ecuación sería no lineal, porque uno de los términos no está elevado al exponente 1. Esa es una regla que se debe de cumplir. Si no se cumplen las dos reglas, entonces es no lineal. No puede cumplir una y la otra no. Tiene que cumplirse las dos reglas para que sea una ecuación lineal. ¿Sí más o menos o todavía no? Ya, profe, ya quedó al A ver si es 100%. cierto. Vamos a poner otro ejemplo. Tenemos, No es necesario comprobar, profe. no es necesario, sí es necesario porque luego en el examen no van a saber qué hacer. Ay, profe, hay que tener mucha paciencia. Sí, me extrañaron, ¿verdad? Somos de lento Pues aprendizaje. extrañar.
que le... Bueno, tenemos otro ejemplo ahí. Este es ejemplo 1. ¿Qué te salió? Ay, Ancheita ya nos dejó. Ejemplo 1 y este sería ejemplo 2. Ya Como sabes. pueden observar ahí en el ejemplo 2, ya no aparece la X. Ahora tenemos a Y y a T. ¿A quién estamos derivando con respecto a quién? Estamos derivando a T a Y con respecto a T. T cúbica, Y segunda prima. Ajá, pero entonces, ¿cómo sería la derivada ahí si lo representamos así como está acá? Estamos derivando a Y respecto a T. Exactamente, estamos derivando a Y con respecto a T. Ahí sería de orden 4 de grado 1 también, ¿no? Orden, a ver, vamos por partes. Orden 4. Ajá. Sí es de orden 4 porque es la derivada más grande. Sí, sí. Entonces, orden 4. Voy a anotar aquí. Ay, ya me borré. Era Y, ¿verdad? Y. Y es de grado 5. Orden 4. Permíteme, voy a subrayar nada más las variables. Entonces, ¿de grado cuánto? Grado Uno, 5. ¿Grado 5 o grado 1? Porque Wilber dice grado 1. Pues la T está elevada a la quinta. Ajá. ¿Y cómo determino el grado? Pues con el exponente más alto. ¿El exponente más alto de quién? pero de la variable dependiente. Tengo que checar el exponente más alto de mi derivada más grande. Ah, Entonces, ya determinaron ustedes que es de orden 4 por esta derivada que tienen acá. entonces sí sería 5, ¿no? No, vamos por partes. Esta es mi derivada más grande. ¿La derivada tiene algún exponente? Ah, no, 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 no. La derivada no tiene ningún exponente. La que tiene el exponente es la variable independiente, pero esa no me interesa. La que me interesa es mi derivada. Entonces sería 1. Entonces, mi derivada tiene exponente 1, por lo tanto, la ecuación es de grado 1. Sí lo había Así puede dicho. haber otro exponente 10 o exponente 11. Si la derivada es de grado 1, la ecuación va a ser de grado 1 también. Bien, entendí. Entonces, chequemos si es lineal o no lineal. No es lineal. ¿Por qué no? El primer punto es, los coeficientes solo pueden estar en términos de la variable independiente. ¿Cumple con eso? ¿Mis coeficientes están en términos solamente de la variable independiente? Recuerden, variable dependiente en este caso es la y variable independiente para este ejemplo es la t. No, ¿Los coeficientes están en términos de la variable independiente? ¿Sí o no? no. Sí, sí, porque T a la quinta está dependiente de Y4 en el primero y T cúbica está dependiente de Y segunda. Exacto, sí cumple con los coeficientes. Ahora, ¿el grado de cada derivada o de cada variable dependiente es grado 1? Solo voy a checar lo que subrayé con rojo. Los coeficientes independientes no los voy a revisar, nada más las derivadas y la variable dependiente. La derivada cuarta es de grado 1. Segunda derivada, grado 1. Y es grado 1. Por lo tanto, sí es lineal. ¿Sí me explico?
Sí, pero yo había entendido mal y ahorita que usted lo explicó ya entendí diferente. Yo no entendí la primera parte para determinar si es lineal o no, profe. Los coeficientes. ¿Quiénes son mis coeficientes? Son estos que tenemos aquí a un lado. Voy a poner en azul mejor. Estos. Este es mi coeficiente de y cuarta. Este es mi coeficiente de segunda derivada. Y este es mi coeficiente de y. Estos coeficientes solo pueden estar en términos de la variable independiente. Y ya determinamos que la variable independiente es ¿quién? La t. Entonces, está en términos de t, está en términos de t y está en términos de una constante. Por lo tanto, sí cumple el primer punto. ¿Sí ya más o menos? Pues ahí se va. Ahí se va. Como profe, si digamos, si el 6y fuera Ajá. una y prima, ahí no estaría cumpliendo con los términos, ¿verdad? ¿O sí? No exactamente una y prima, porque ahí estaríamos analizando esa derivada. Por ejemplo, que en lugar de 6 tuviéramos, que serían, por ejemplo, aquí y prima, así. Este coeficiente ya está en términos de la y, ya no está en términos de la variable independiente. No sé si lo aprecian ahí. Sí, profe, ya entendí. Bueno, entonces vamos a ver un último ejemplo. No. Oh, no. A ver, un último ejemplo sería el siguiente. Segunda derivada de y con respecto a x es igual a la raíz cuadrada de 1 más derivada de y con respecto a x al cuadrado. ¿Cuál sería su orden, su grado y es lineal o no lineal? Ese sí me parece imposible de que yo lo vea. A ver, por ¿Cómo que? pasos, por pasos, a ver. A ver, ¿de qué orden es? Es de segundo orden. No, es de orden uno, ¿no? ¿Cómo determinamos el orden? ¿Qué tengo que Así, checar? sí, Que la variable dependiente, el coeficiente, por decirlo así, de la variable independiente. Se me están cuatrapeando todo. El orden es la derivada más grande de la ecuación. ¿Cuál Eso, es la derivada más grande de la ecuación? uno. ¿Seguro? ¿Qué dice aquí? al cuadrado. Ahí no dice al cuadrado, es segunda derivada de y con respecto a x. Y acá Pero dice primera. X está ¿Ah? al cuadrado, ¿no? Ay, Ángel, los voy a reprobar este cuatrimestre, ¿eh? Este 2 que aparece ahí es la nomenclatura de segunda derivada. Recuerden que cuando van a Ah, poner una derivada de orden n, por ejemplo, se escribe así. Esto me está indicando qué derivada es. sí, profe, discúlpeme. Entonces, ¿qué orden es? Dos. Orden 2. ¿Qué grado? Dos. Sería uno.
Grado Dos. 1. ¿Por qué 2, Wilmer? Uno. ¿Ah? ¿Por qué Sería, grado 2, Wilmer? Porque me equivoqué, profe, era uno. ¿qué solo nosotros dos estamos, profe, en la clase? Sí, pues ya se fue Ancheita, le estoy diciendo, pues. Ay, Dios. Ya nada más vamos a terminar de analizar esto y ya los voy a dejar tranquilos. Es que me confundo el orden con el grado. Ajá. Es que ya me cuatrapié. Me Por había eso, mira, cuatrapiado. vamos por partes. El orden, ¿qué lo va a identificar? La derivada más grande. Eso es lo que Sí. me va a determinar el orden. La derivada más grande que tenga en mi ecuación, con eso determino el orden y el grado. Entonces, como ya identifiqué que esta que está aquí, ¿cuántas derivadas tengo aquí? Tengo esta, que es segunda derivada, y esta, que es primera derivada. Entonces, ¿quién es más grande? Bueno, la segunda derivada. Ya determiné que esta segunda derivada es la más grande. Entonces, es de orden 2. Para determinar su grado, lo demás ya no me interesa. Todo lo demás de la ecuación ya no me interesa. Solamente reviso que el exponente que tenga mi derivada sea 1. ¿Y cómo lo voy a determinar? Bueno, estos numeritos que aparecen acá no son de exponente. Esos numeritos son de el orden de la derivada o el número de derivada que estamos calculando. En este caso es segunda derivada. Y como no tiene ningún exponente, es decir, no aparece así, si tuviera algún exponente tendría que aparecer así, así como está aquí dentro del paréntesis, que dice según elevado al cuadrado. Entonces, como esta segunda derivada no tiene ningún exponente, es de grado 1. Si tuviera ese 5 como le acabo de poner aquí, mi ecuación sería de grado 5. ¿Sí me explico? Sí, Profe. perfecto. Sí, ahora sí, profe. Entonces, para determinar el orden y el grado, lo único que yo tengo que checar es a la derivada más grande. Eso es lo único que voy a revisar para orden y grado. Ahora, para determinar si es lineal o no lineal, ahí tengo que observar a todos los que puse en color morado, que son las derivadas y las variables dependientes. Aquí no tengo ninguna variable dependiente sola, solamente están las derivadas, que es lo que está en color morado. ¿Qué tenemos que analizar ahí? Tenemos que analizar que sus coeficientes, o sea, los numeritos que aparezcan aquí, por ejemplo, A subíndice 0, A subíndice 1, o sea, lo que aparezca al lado de esas derivadas o de esos esas variables dependientes, solo pueden estar en términos de su variable independiente. Es decir, aquí no tiene nada, bueno, pues no hay problema, es 0. Entonces, si cumple. Aquí no tiene nada, pues bueno, tampoco hay problema, si cumple. Pero, ¿qué pasa con el segundo caso? El segundo caso es que cada una de estas derivadas, su grado o su exponente sea 1. Aquí ya determinamos que el de la segunda derivada sí es grado 1, pero el de la primera derivada, ¿qué grado es? Grado 2. Es grado 2. Por lo tanto, esta ecuación es no lineal. Solamente por este exponente que está aquí ya se volvió no lineal la ecuación. Más o ¿Sí? menos. Sí, profe, sí, sí, sí. Profe, este video que está grabando lo va a subir a la Ajá. plataforma. ¿Sí? Ah, gracias, profe. Entonces, más o menos, Ya quedó, profe.